Volvemos a Lucas 9. Casi llegamos a Lucas 9 para hablar y terminó la clase. Pero dice en el versículo 22 de Lucas 9, y diciendo, es necesario que el Hijo del Hombre, padezca muchas cosas y sea desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y que sea muerto y resucite al tercer día. Y decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame, porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí, éste se salvará. Pues, ¿qué aprovecha al hombre si gana todo el mundo y se destruye o se pierde a sí mismo? Porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras, de éste se avergüenzará el Hijo del Hombre, cuando venga en su gloria y en la del Padre de los santos ángeles. Dice entonces el versículo 26, porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras, de este se avergonzará el Hijo del Hombre. En este contexto está hablando de que la profecía, que Jesús iba a morir en la cruz. No sé si podemos imaginar la muerte en una cruz. Hay una vergüenza que, porque el gobierno, aunque es gobierno o era gobierno injusto, pero condenaron a Jesús a morir en la cruz. Pero la cruz fue una forma de castigar, pero al extremo, ¿verdad? No solamente pena de muerte, pero muerte de una cruz. Aquí tenemos pena de muerte en este país. Ciertos casos de asesinato condenan al hombre a morir. Pero ¿cómo se hace aquí? Le ponen una... A través de la silla eléctrica con el medicamento que mata. Sí, medicamento que le pone a dormir después de para el corazón. Entonces, ¿qué sufrimiento hay? Nada. Le pone a dormir y no se despierta. Es horrible, ¿verdad? Porque es pena de muerte, pero no hay violencia en eso. En otras épocas han tenido la muerte por medio de una fila de hombres con escopetas y así con balas de escopeta. Cortaron la cabeza. Sí, cortando la cabeza. Los ahorcaban. Ajá. O por una, ¿cómo se llama? Soga, ¿verdad? Que se pone alrededor del cuello, de ahorca a uno. Es un poco más violento, ¿verdad? Pero muy rápido, ¿verdad? También de decapitar es violento, pero es rápido. Uno se muere rápidamente. ¿Y la cruz cómo? Es una tortura. Una tortura. Comienzan con azotes y después le clavan al madero. Y cuando le ponen el clavo en la mano, pues duele, pero no es herida mortal. Uno entonces está así sostenido dentro del cielo y la tierra y así colgado. No puede morir ni vivir. Y últimamente se muere.
Pero los romanos tenían otra forma de castigar, tenían pues la costumbre de decapitar, pero esto fue para las personas con crímenes no tan vergonzosos, ¿verdad? Era la cruz era para esclavos que se escaparon de asesinos o hombres sangrientos. Entonces, fue una vergüenza morir así, bajo tanta tortura. Todo el mundo, pues el propósito era de desanimar más crimen, ¿verdad? Desanimar a los ladrones, desanimar a los esclavos de no escapar o de no cometer los crímenes. Entonces, la gente cerca, ¿ok? Los amados, tendrían una vergüenza. Es como de entrar en la cárcel. No sé si han visitado una cárcel. Pues, ¿cómo es? Ok. Yo en mi trabajo he visitado a varias prisiones y cárceles y es difícil de imaginar el sentimiento que uno tiene de entrar en este ambiente, ¿verdad? Hay una vergüenza de estar cerca aún. Entonces, aunque Jesús fuera inocente, hubo una vergüenza de que nadie quería acercarse a esta persona así castigada. O participar en la actividad que tendría esta clase de castigo. Entonces, en la Biblia leemos mucho de esta cuestión de tener vergüenza, de acercarse a personas así castigadas. Y Jesús así habla. El que se avergonzare de mí y de mis palabras. ¿Okay? Tantas veces uno hace separación entre la persona y sus palabras, pero en el caso de Jesús no es posible. ¿Por qué querían matar a Jesús? Querían matarle porque él había condenado los pecados de ellos. Su palabra condenó a los malhechores y entonces ellos querían castigarle por las palabras que él había enseñado. Entonces dice de él que se avergonzare de mí y de mis palabras. De este se avergonzará el Hijo del Hombre. El día vendrá cuando estamos delante del trono de Dios. Dios nos va a castigar, nos va a juzgar por lo que hacemos en esta vida. Si nos da vergüenza repetir estas enseñanzas de Jesús, sabemos mucho, hermanas, sabemos bastante más que nuestros amigos en el mundo. Hay mucha variedad de religión y de práctica en las iglesias. Y lamentablemente lo que hacen por ignorancia. No saben lo que hacen. Un pastor les enseña así o tienen la costumbre de hacer otra cosa y ya tienen sus tradiciones y sus prejuicios, pero todo se basa en la ignorancia. Pero nosotros tenemos conocimiento. Pero si corregimos la ignorancia de otros, como Jesús corrigió la ignorancia de los judíos, se ofenden. Entonces nos da miedo y nos da vergüenza a veces, porque ellos nos van a llamar malhechores. Es que cuando condenaron a Jesús, ¿qué dijeron? Malhechor, dijo. Dijeron que Jesús
quebrantó el sábado. Que Jesús, ah, perdón, blasfemó, dijo, ¿verdad? Porque decía, él fue hijo de Dios. Blasfemo le llamaron. También de que él fue inmundo por no observar las costumbres de ellos. Un inmundo, imagínense. Es casi igual de decir, es pecador. Pero es porque Jesús corrigió su definición del pecado y de la inmundicia. De todos modos, así tenemos también nosotros. Tenemos que enfrentar Juan 6, el versículo 66. Es un capítulo largo, tenemos el desarrollo de una plática entre Jesús y los incrédulos. Él comenzó el capítulo. Jesús alimentó a los 5,000 personas. Una maravilla de Dios. Entonces después vemos que él anduvo sobre el mar. Otra evidencia de su deidad. No hay hombre que puede hacer tal cosa. Entonces después le buscan a Jesús y hablan pues, ¿dónde estabas? Y Jesús dice que me está buscando porque comieron, ahora quieren comer otra vez. Dijo en el 26, respondió Jesús y les dijo, de cierto os digo, que me buscáis no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. Trabajar no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, el cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este señaló Dios el Padre. Y preguntan en el versículo 30, ¿qué señal pues haces tú para que veamos y te creamos? ¿Qué obra haces? No están contentos de reconocer la autoridad de Jesús y sus palabras. Entonces, por fin llegamos a versículo 66. Dice, desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Volvieron atrás. Es ejemplo de ofenderse. Jesús había dicho, yo soy el pan de la vida. En vez de buscar maná, que busquen la palabra mía. Y Pedro entendió. Dice en el versículo 67, dijo entonces Jesús a los 12, ¿queréis acaso iros también vosotros? Y dice, le respondió Simón Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Ahora lee conmigo Romanos 1:16. Romanos capítulo 1, comienza en capítulo 1 de Romanos con esta declaración. Dice, versículo 26, porque no me avergüenzo del Evangelio. El Evangelio es ¿qué? La palabra de Cristo, ¿verdad? Porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. El mundo tiene vergüenza de ciertos detalles del Evangelio. Y esto es un problema para nosotros. Es como Jesús mismo. Juan 1:46 tenemos a Natán que
Natanael, cuando Felipe le dijo, hemos encontrado el Mesías. Y dice, ¿quién es? Y dice, Jesús de Nazaret. Dice Natanael, ¿puede algo acaso bueno? ¿Que puede algo bueno salir de Nazaret? Nazaret fue una ciudad pequeña y mala, entonces tenía mala fama, aparentemente. Entonces hubo vergüenza en eso. Además, Jesús no tenía rango, no tenía dinero, no tenía nada, ¿verdad? Para que pudiera jactarse de su poder, de su influencia. 1 Corintios 1:18 habla de la vergüenza de la palabra de la cruz. Aún el apóstol Pablo, aunque él tenía la educación, podía hablar como uno erudito, pero él presentó la palabra de la cruz porque esto es lo que tiene el poder. Entonces dice en el 18, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios. La palabra de la cruz dice es locura. Cuando uno dice que una palabra es locura, ¿qué quiere decir eso? Es un mensaje inútil, vergonzoso, ¿verdad? Cuando queremos hacer burla de alguien, les dice que está loco, ¿verdad? Que su palabra es una locura. Esto es un menosprecio de la palabra misma de Cristo. El significado verdadero del Evangelio también para muchas personas es vergonzoso. Si puedo, déjeme hablar de lo que es el Evangelio. ¿Qué es lo que debemos de creer del Evangelio? Tenemos que creer los hechos de Jesús. Hay gente que menosprecia los milagros de Jesús, dice que Jesús, dice la Biblia, Jesús nació de una virgen. En muchas iglesias esto parece locura. Tenemos una traducción en inglés de la Biblia, aquí de Mateo 1, cuando dice que Jesús nació de una virgen. Cambiaron la traducción. En vez de poner virgen, pusieron doncella. ¿Por qué? Porque quieren negar que Jesús nació de una virgen. ¿Qué importa eso? ¿Qué implica Jesús nació de una virgen? ¿Qué implica? Hijo de Dios. No tuvo padre carnal. Su padre fue Dios. Entonces, esto es de nacer de una virgen. Pero los que piensan que esto es increíble, es locura, en muchos seminarios, muchas iglesias, hasta hoy, niegan. Debemos de obedecer los mandamientos de Jesús. También esto es vergonzoso. Jesús manda cosas que los hombres no quieren obedecer. Hablamos del bautismo. ¿Cuáles iglesias enseñan que uno debe de ser bautizado para ser salvo? Lo que en la iglesia presbiteriana no enseñan eso. La iglesia metodista no enseñan eso. La iglesia bautista no enseña. La iglesia pentecostés tampoco. Algunos tal vez. Y algunos bautistas también, pero muy pocos de ellos. Casi todos están de acuerdo que no somos salvos por obras, dicen, sino somos salvos por la fe sola. Entonces dicen que
si uno dice que debemos de ser bautizados, es salvarse por obras, así hablan ellos. Y le llaman nombres como legalista, le llaman nombres para provocar vergüenza. Si uno sugiere que uno debe de arrepentirse y ser bautizado para el perdón. Pues Lucas escribe en Hechos 2:38. El apóstol Pedro así dijo a los de Pentecostés en aquel día, cuando ellos clamaron, ¿qué haremos, hermanos? Dice Pedro que tenían que arrepentirse y ser bautizados en el nombre de Jesús para el perdón del pecado. Entonces, uno que se avergüenza de este detalle del Evangelio, se avergüenza de Cristo. También debemos de confiar en las promesas de Jesús. Hablando de que Jesús nos cuidará, pero también Jesús nos da la advertencia de que habrá castigo del infierno en un día de juicio final. Una vez más, esta enseñanza da vergüenza a muchos cristianos. Aquí en Birmingham hemos conocido a varios cristianos que no pueden creer que Dios, con tanto amor para el hombre, que Dios pudiera hacer un lugar que se llama el infierno. Tiene vergüenza de decir a otros, mire, yo creo en el fuego del infierno. Esto se dice hoy para hacer burla del Evangelio. Ustedes los cristianos creen que hay un Dios que nos va a castigar con fuego. Dice que es un gran chiste. Pero no debemos de tener vergüenza de lo que Jesús enseña. Es el mayor tropiezo, yo creo, hoy día, que debemos de obedecer el Evangelio. Dice que el Evangelio no tiene nada para obedecer. Dice que el Evangelio es para creer la enseñanza, pero no hay nada para obedecer. Pero lea conmigo, segunda a los Tesalonicenses, capítulo 1. La segunda epístola a los Tesalonicenses, capítulo 1. Déjame comenzar leyendo en el versículo 6, porque es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que os atribulan. Y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder en llama de fuego para dar retribución a los que no conocieron a Dios y, dice, ni obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. El Evangelio tiene algo para obedecer. Obedecer al Evangelio, dice. Hebreos capítulo 5, versículo 8. Hebreos capítulo 5, versículo 8. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Jesús es autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. ¿A quiénes salva Jesús? Los que le obedecen. Hebreos 5, 8 y 9. Primero de Pedro, capítulo 4. Primero de Pedro, capítulo 4, el versículo 17. Porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio de Dios?
hablando del juicio venidero. Dios juzgará a los cristianos que obedecen el Evangelio, pero ¿qué hará con los que no obedecen el Evangelio? Será aún peor, ¿verdad? Es lo que se implica. Pero aquí tenemos la frase, los que no obedecen al Evangelio de Dios. ¿Por qué? Porque el Evangelio tiene algo que hacer. Debemos de obedecer. Pero el problema de ser perseguido por Cristo y el Evangelio ah, es, ah, es vergonzoso, no debe ser vergonzoso, pero así es para muchos. Tenemos este miedo de que los demás de la familia o de los amigos nos van a rechazar o nos van a perseguir, porque rechazan algo de la palabra de Cristo. Entonces, volviendo a 1 de Pedro 4, me gustaría leer ahora del versículo 15 en adelante. Dice, así que ninguno de vosotros padezca como homicida o ladrón o malhechor o por entremeterse en lo ajeno. Pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. Esto vuelve a Lucas 9. La cuestión de sufrir por Cristo. Hubo vergüenza en la cruz. Hubo vergüenza en creer que Jesús murió en la cruz y resucitó. Ahora también hay vergüenza en nuestra aflicción. Entonces, no debemos de avergonzarnos de sufrir por Cristo. Aunque todo el mundo nos menosprecie, no debemos de avergonzarnos de tener que hacer lo bueno para servirle a Él. Otro ejemplo, segundo de Timoteo, capítulo 1. Aquí tenemos el último libro que escribió, la última carta que escribió el apóstol Pablo, la segunda epístola a Timoteo, capítulo 1. Yo creo que ya está encarcelado Pablo. Está muy cerca del día de su muerte. Y esto fue un tropiezo para algunos cristianos. Algunos se ponían para atrás, no, querían poner distancia entre ellos y Pablo. Pablo condenado y al punto de morir en Roma. Habla de sus cadenas y dice, comenzando en el 6, por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor, de dominio propio. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios. Y versículo 12 sigue hablando, por lo cual asimismo padezco esto, pero no me avergüenzo, porque yo sé a quién he creído y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. ¿Cómo es que puedo yo evitar la vergüenza? Dice, yo sé a quién he creído. ¿Okay? Yo sé qué. Yo sé algo, ¿verdad? Yo sé algo de Él. Yo sé la verdad. Y dice, y creo. Y dice, yo sé a quién he creído. Yo sé que Cristo tiene poder sin límites. Que Cristo está a la diestra de Dios. Yo sé en quién creo yo. Dice, y estoy seguro que es poderoso.
para guardar mi depósito. ¿De qué depósito? Él va a guardar mi depósito. ¿Qué le parece? ¿Usted tiene un depósito en el cielo? Okay. Confiamos en el futuro. Confiamos, tenemos tesoros aquí, tenemos un poco de dinero y ponemos en el banco. ¿Y qué pasa? La inflación. El valor mañana es menos, tiene menos valor el dinero mañana que tuvo ayer. Entonces, confiamos en el banco. No creo que los ladrones lo van a robar, pero pueden, pero hay garantía. Entonces, confío en ellos hasta un punto. ¿Y qué de los empleos? ¿Y qué de la estancia aquí en la tierra? ¿Qué de la casa en que vivimos? ¿Qué del futuro de las cosas aquí terrenales? ¿Podemos confiar? No. Pero sí podemos confiar en el depósito que hemos puesto en el cielo. Y así habla Pablo. Yo sé que es poderoso para guardar mi depósito. ¿Quién es que puede robar a Dios? Nadie. ¿Y va a perder su valor? No. ¿Hay inflación en el cielo? No. Entonces, así Pablo habla y está al punto de morir. Cuando uno se muere, llega al lugar donde está el depósito. Llega a Cristo. Pasa por el valle de la muerte y entra en la eternidad para estar con Cristo Jesús. Y así está pensando Pablo, para aquel día. ¿Cuál día? El día de juicio final. De un lado, en el día del juicio final, Dios así condena a una persona, pero llega usted, cristiano, ¿okay? Dice, usted tiene depósito. Ya tiene depósito, ya le conozco. Ya sé lo que ha hecho. Hay poder en Dios para guardar el valor de lo que hemos invertido. Lo que hacemos ahora es una inversión en la eternidad. Así habla. Y por eso no tenemos que tener miedo o vergüenza de aquel día. Leyendo adelante, llegamos al versículo 16. Dice, tenga el Señor misericordia de la casa de Onesíforo, porque muchas veces me confortó y no se avergonzó de mis cadenas. Mire, este hombre no se avergonzó como muchos, pero de las cadenas de Pablo, porque estaba encadenado en la cárcel, en la prisión allá en Roma. Entonces dice Onesíforo, muchas veces me confortó. Dice el 17, sino que cuando estuvo en Roma me buscó solicitamente y me halló. Concédale el Señor que haya misericordia cerca del Señor en aquel día. Y cuánto nos ayudó en Éfeso, tú lo sabes mejor. Entonces, siempre está pensando el día, ¿cuándo? Dice, en aquel día, ¿cuál día? El día final, el día de juicio final. Si somos fieles, pues habrá conflictos, habrá difamia. Algunas veces la familia puede avergonzarse de nosotros. Es por eso Jesús dice que tenemos que amar a Dios más que la familia. Porque puede servir de tropiezo la misma familia de uno. Hasta los hermanos en la iglesia a veces pueden avergonzarse de nosotros. Pero, ¿quién es que no se avergüenza de nosotros? Es Cristo Jesús. Si llegamos a Él sin haber tenido vergüenza de Él aquí en esta vida. Entonces, hablando un poco más del Evangelio, el Evangelio mismo no es popular. El culto
de la iglesia. Bíblicamente, el culto de nosotros, hacemos 5 cosas. ¿Por qué? Porque en cada caso leemos en la Biblia de eso. Tenemos la cena cada domingo. ¿Por qué? Ahí está en la Biblia. Cantamos himnos, porque Efesios 5:19 está en la Biblia. Tenemos estudios bíblicos, porque ahí está en la Biblia. Tenemos ofrenda. Todo lo que hacemos conforme a la palabra de Dios. Pero el culto de nosotros es muy aburrido conforme a la opinión de muchos. En algunas iglesias tienen fiestas, tienen órganos y bandas y tienen tambores y tienen, no sé cómo se llaman los instrumentos, pero hay varios, guitarra tienen, ¿verdad? Tienen bailes, tienen rock and roll y tienen bailes y tienen mucha carnalidad y es muy popular eso. Pero dice que esto es el ambiente espiritual y algunos están muy acostumbrados a eso. Tiene vergüenza entonces de un culto tan simple como es de la Biblia. Muy bien, así terminamos, hermanas. Que Dios la bendiga.